Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un espacio pensado para ti, para que puedas conocerte un poco más a través de tu propia historia. Te extiendo la invitación que aquí dejes los juicios de valor, dejes las críticas, las autocríticas a un lado y todo eso que viene contigo desde tu infancia y que vamos a deconstruir para poder construir a través de las experiencias, tanto tuyas como mías, para poder aprender y seguir en este camino. Te invito a que observes y analices aquellas cosas que han sucedido en tu vida, desde tus experiencias, tus vivencias, tus virtudes, tus defectos, todo eso que te acompaña para poder construir una nueva persona. Vamos a aprender y a reconstruir. Así que arrancamos. Te cuento que el día de hoy vamos a hablar de cómo nace esta idea, de dónde surge este proyecto, para así poder mencionarte cuál es la finalidad del mismo y para también mostrarte qué es lo que vas a poder esperar de este podcast. Bueno, resulta que esta idea nace más o menos hace un año atrás, después de vivir como unas situaciones complejas de las que ya vamos a hablar, y también nace desde el deseo más profundo y hermoso de mi corazón, que es escribir un libro, el cual ya se encuentra en construcción, que espero que si estás aquí escuchándome, en algún momento puedas leer mi libro también. Te cuento que además de esto nace de la necesidad de empezar a conocernos desde otra perspectiva, no desde la historia que nos cuentan los demás o la que nosotros mismos creemos y asumimos como propia, sino desde la realidad, desde todas esas cosas que nos duelen, que nos atraviesan, que nos marcaron, que nos traumaron, desde todas esas cosas, para poder tomar de esto pequeños fragmentos que nos sirvan en nuestra cotidianidad y en nuestra vida diaria para seguir avanzando en el camino. Entonces, hace un año atrás yo tenía una relación, voy a poner el contexto como tal. Hace un año, no, ¿cuál año? 2 años ya. Dios, 2 años. Hace 2 años yo llegué a Estados Unidos. En los primeros meses conocí a una persona y me enamoré de esta persona. Tuvimos una relación muy corta, pero muy intensa, la cual desató en mí muchas cosas que yo no sabía que debía trabajar. Curiosamente, porque yo venía, digamos, de otro contexto cultural en el cual había tenido también relaciones amorosas, pero habían sido totalmente diferentes a esta. Cuando esto sucede, digamos que viví el amor en toda su expresión, y cuando termina, marcó un antes y un después definitivamente en mi vida, para bien y para mal, o sea, ambos caminos. Después de esto, yo empiezo a observar cómo en mi vida y a mi alrededor había una necesidad poco latente, o sea, una necesidad que estaba, pero que se escondía. Y es que encontré que las personas de mi alrededor y yo misma nos conocemos muy poco, y nos conocemos la mayoría de veces a través de los ojos de los demás y no tanto por lo que nosotros mismos consideramos de nosotros mismos. Y a veces es un poco complejo porque pues obviamente somos seres sociales que sí nos podemos conocer a través de los ojos de los demás, sin embargo eso no debe determinar nuestra vida. Así que yo empecé a observar este patrón tanto en mi vida como en mis familiares, en mis amigos, en mis pacientes incluso, y empecé a creer que todo este proceso de duelo en el que yo estaba y todo este cambio que quería hacer en mi vida debía ser documentado para en algún momento servir como de anclaje o de un punto de partida para alguien más que lo necesitara. No como autoayuda, no como un libro de autoayuda, sino como un libro como desde una biografía, para que las personas tomen aquello que les sirve y lo que no, pues simplemente lo dejen pasar.
Así que bueno, así nace este proyecto. Pero ahora te voy a contar exactamente cómo surge todo. Resulta que, listo, ya te dije que hubo una ruptura amorosa. Pasaron unos meses después de esa ruptura amorosa, más o menos 6, 7, 8 meses, y yo conocí a alguien más. Y cuando conocí a esta otra persona, me aterraba la idea de conocerlo, de que me empezase a gustar, de empezarme a enamorar de nuevo, de conocer todas y cada una de las partes de su vida, abrir mi corazón también y mostrarme vulnerable. Eso me aterraba porque ya venía de este dolor anterior y no quería volver a pasar por eso, que si tú me estás escuchando y has pasado por lo mismo, lo entenderás. Entonces, cuando empecé a conocer a este chico, me di cuenta que me gustaba mucho. Sin embargo, yo seguía pensando en mi anterior pareja. Seguían ahí cosas que yo debía trabajar y que pues no podía hacerlo a la par mientras estaba tratando de conocer a alguien más. En una de esos momentos, yo suelo escribir mi diario. Tengo varios diarios escritos. Y en uno de esos momentos en los que estaba escribiendo mi diario, después de una terapia, después de un análisis, me pregunté a mí misma, de una forma muy introspectiva, cuál era realmente mi miedo, qué había detrás de eso, porque aparecían muchas quejas, ¿cierto? Quejas superficiales. Cuando hice este ejercicio y me senté a pensar realmente qué era lo que me aterrorizaba tanto, mi respuesta, lo primero que se me vino a la mente fue: estoy conociendo a alguien. Y ahí nació el nombre de todo esto, de mi libro y de este podcast. Me di cuenta que realmente lo que escondía ese miedo de estoy conociendo a alguien era que yo tenía que conocerme a mí misma. Ese era mi miedo de base, que realmente no me conocía y que lo que yo pensaba que conocía de mí hasta ese momento me daba pánico perderlo por empezar a conocer a alguien más. Porque de una forma quizás inconsciente me había dado cuenta que a través de los años, en diferentes relaciones amorosas e incluso con amistades, yo había dejado de ser, en cada una de esas relaciones, había dejado de ser yo. Y me perdía un poco tratando de encajar en el mundo de otra persona, para poder ser aceptada, para poder ser acogida, amada, respetada, reconocida, validada, etc. Y en ese momento de mi vida yo no quería volver a pasar por eso. Yo no quería que eso sucediera de nuevo porque a mí me gustaba la persona que era en ese momento. Y aunque esta persona nunca me lo dijo, y para ser honesta, ninguna de mis parejas anteriores nunca me dijo que cambiara, era algo que yo hacía de forma inconsciente / consciente para poder quedarme ahí, para poder ser elegida. Que esto habla obviamente de las necesidades, traumas y carencias de mi infancia, que vamos a hablar en otros capítulos, pero esa fue como lo que identifiqué. Cuando me di cuenta de esto, digamos que tuve que hacer un trabajo con mi analista, que recuerdo con todo mi corazón. Ella pues ya no está en este mundo. Partió hace poco, hace más o menos 2 meses, que ha sido una pérdida muy significativa también para mí. Hablando de pérdidas, que eso será otra cosa de las que vamos a hablar más adelante, el tema de las pérdidas, que personalmente me cuesta mucho, pero más adelante entenderán los por qué. En fin, junto con ella empezamos a hacer un trabajo bastante riguroso en el cual encontramos muchas respuestas, aspectos bastante significativos de los que hoy por hoy puedo decir que gracias a esas cosas y a lo que encontré y a todo lo que identifiqué que atravesaba mi ser, hoy por hoy pues ya tengo relaciones mucho más tranquilas, ya no me pierdo en el camino, ya no le brindo al otro el poder de cambiar mi vida o de moldearla a su semejanza, y tampoco busco encajar en el mundo de los demás. Y eso es algo bastante bonito, significativo y
y para reconocer que guardo en mi corazón con mucho aprecio. Y bueno, entonces de esta forma nace como la vista de una necesidad, la identificación de una necesidad y pues poner, digamos, en palabras y en estudio también todo este camino de duelo que ha sido más o menos 1 año y medio o más después de esa ruptura. Yo recuerdo que una vez en sesión con mi analista, yo le decía, cansada, enojada, le decía, pero ¿cuándo lo voy a superar? ¿Cuándo va a ser ese momento en el que ya voy a dejar de pensar en esa persona y voy a poder estar feliz con alguien más? He hecho de todo, he escrito diarios, he ido al gimnasio, he hecho yoga, he practicado esto, estoy yendo a terapia, voy a otra terapia, hago esto, hago aquello. Y ella me decía, quizás no lo veas en este momento, pero tus avances han sido bastante significativos. Y no fue sino hasta que yo me remonté a leer mis diarios pasados y a sentarme a escribir mi libro que dije, wow, sí es cierto, he cambiado demasiado, he madurado y he crecido un montón, me he reconstruido y he desaprendido muchas cosas que tenía arraigadas a mi vida. Y bueno, ha sido ganar, porque a pesar de que yo creía que todas estas cosas no daban fruto, pues el conjunto de todas estas, de yoga, ejercicio, escribir los diarios, terapia, etcétera, etcétera, hizo un gran avance en mi vida, hizo, digamos, lo que necesitaba hacer, solo que no fue inmediato, tomó su tiempo. Y ahí quiero detenerme y quiero decirte que si tú estás pasando por eso o pasaste por eso, todos tenemos nuestros tiempos. Yo pensaba, pero ¿por qué si han pasado 8 meses, si ha pasado 1 año? ¿Por qué? Todos tenemos nuestro tiempo. Ya hoy por hoy, gloria a Dios, puedo decir que ese tema está superado y es una bendición. Pero hay personas que les toma poco tiempo, ¿cierto? Yo creo que hice la tarea de abrir mi corazón y realmente excavar en el fondo, porque yo era muy consciente de que si no trabajaba eso en ese momento, eso se iba a repetir. Estando en Estados Unidos, estando en la China, estando en Colombia, estando donde fuera que yo fuera, valga la redundancia. Porque finalmente, si yo no lo trabajaba de forma profunda, sino de forma superficial y creyendo que ya lo había superado, pues eso no iba a avanzar. Así que bueno, así es como nace. La finalidad de este podcast, como dije anteriormente, no es cambiar vidas, no es de autoayuda, es más como una invitación a que tú te mires, a que más allá de querer que los demás cambien o que las cosas pasen mágicamente, te vayas al interior de ti y empieces a analizar en un viaje introspectivo el porqué de tus conductas, el porqué de tus decisiones, el porqué de tus acciones, etcétera. Y esa es como la invitación principal, que si en algún momento te llega a cambiar la vida algo de lo que yo digo, pues maravilloso y eso será ganancia para ti, pero ese no es el objetivo. Aquí puedes ser crítico, aquí puedes ser observador, aquí puedes aprender y desaprender. Esa es la idea de este podcast, que simplemente tus juicios de valor trates de quitártelos. Y sé que es muy difícil, pues porque nos han acompañado toda la vida, pero que si hay algo en algún momento que no resuena contigo, pues trates de analizarlo desde una postura respetuosa, desde ¿por qué me chocará tanto esto? ¿Por qué no estaré de acuerdo con esto? ¿Qué tendrá que ver conmigo? ¿Cierto? Y así vayas construyendo tu propia mentalidad, que vayas también reconstruyendo tu personalidad, tu forma de ser, tus pensamientos, tus ideales, tus deseos, tus sueños, tus anhelos, etc. Esa es como la finalidad del podcast. Ahora bien, ¿qué vas a encontrar en este espacio? Bueno,
digamos que yo me centro mucho en la infancia, la adolescencia y la adultez temprana, pero mis focos siempre van a ser la infancia y la adolescencia, porque siento que fueron nuestros años de vida más importantes en donde se construyeron muchas cosas. Entonces me vas a escuchar muchas veces retomando historias del pasado, memorias de mi propia vida o anécdotas de mis pacientes o cosas así, pero generalmente va a ser mucho desde mi persona, desde lo personal, para que, digamos, con mis ejemplos, tú te puedas sentir un poco más cercano a mí, ¿cierto? Para que sientas que realmente en todos estos caminos tú no estás solo, no eres raro, a todos nos pasan cosas similares y pues a veces la historia de uno puede conectar con la historia del otro, etcétera. También vamos a encontrar momentos en los que simplemente me voy a dedicar a leer fragmentos de libros o todo un libro completo con la idea de promover la lectura y también que las personas puedan estudiar con estos fragmentos orientados más que todo al psicoanálisis. Pero bueno, no vamos a cerrar como la puerta para otros temas. Y por último, una sesión va a ser una sesión que vamos a invitar a personas. Esta sesión se llama Del Barrio para el Mundo. Va a iniciar con las personas del barrio de Antioquia, pues porque yo nací y crecí en ese barrio y siento que es un barrio que tiene mucho potencial, que tiene muchas personas a las cuales podemos admirar y respetar, tiene muchas personas exitosas y el barrio de Antioquia digamos que ha luchado toda su vida por tratar de cambiar la mentalidad de las personas o este estigma que se tiene. Entonces vamos a entrevistar personas que han nacido y crecido allá o que en su adolescencia llegaron a este barrio por alguna razón y bueno, etcétera, que nos cuenten sus experiencias. Vamos a hablar de salud mental con ellos, qué les ha pasado en sus vidas, cómo han sido sus vidas, qué han experimentado, etcétera, etcétera. Así que bueno, te extiendo la invitación nuevamente. Muchas gracias por escucharme. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, si te gustó, coméntalo, compártelo. Tú sabes que eso ayuda un montón. Yo la verdad pues estoy empezando con todo este camino, así que esto es puro amor al arte. A mí me encanta hacer todas estas cosas. Pero pues si un día puedo vivir de esto, genial. Así que muchas gracias por todo, por estar aquí, por permanecer y por seguir. Nos vemos, nos escuchamos hoy, mi amiga. Nos escuchamos en una próxima sesión. Recuerda seguirme en Instagram y en TikTok y también en Facebook como @siconvero. Chao.